Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a, continuando con el tema del clima que hemos estado viendo con ustedes, vamos a tratar un tema muy importante como es los desastres naturales. Así que te voy a pedir que prestes mucha atención al tema que vamos a hacer el día de hoy porque va a tener un interés muy importante, ya que en el Perú casi la totalidad de desastres naturales que pueden existir en el mundo existen en nuestro país. Así que vamos a conocer un poco sobre ellos. Primero hay que entender cuatro conceptos importantes que vamos a manejar. Peligro, vulnerabilidad, el riesgo y lo que vendría a ser desastre. Primero, los desastres son productos de un fenómeno atmosférico o un fenómeno geológico que esté realizándose. O sea, quiere decir que van a ser movimientos naturales de nuestro planeta, pero realmente solamente serían desastres en el momento en que dañen a los seres humanos o a los bienes de los seres humanos. Mientras tanto, solamente son fenómenos naturales que pueden ser atmosféricos, geológicos y hidrográficos, etcétera. Ya que el planeta Tierra es un planeta vivo, está en constante movimiento, obviamente tiene diferentes tipos de fenómenos que se realizan. Entonces, ¿cómo es que se realizan los desastres bajo un concepto de peligro, por ejemplo? ¿Y qué vendría a ser el peligro? Esa probabilidad de que ocurra un fenómeno natural o tecnológico. Una probabilidad y que sea potencialmente dañino, o sea, que podría hacernos algún tipo de daño para un periodo específico y en un lugar determinado o una localidad o zona conocida, como lo queramos definir. Algunos de estos peligros a los que estamos expuestos son, por ejemplo, los terremotos, los maremotos, los volcanes, inundaciones, aluviones, deslizamientos, derrumbes, hundimientos, contaminación ambiental, huaicos, aluviones, sí, creo que ya lo había dicho, este, que son importantes justamente y que pueden generar en nosotros algún tipo de desastre. Entonces el peligro es esa amenaza. La vulnerabilidad es el grado de resistencia que podamos tener nosotros, mayor o menor, ante la exposición o susceptibilidad en aspecto físico, social, cultural, político y económico, que pueda generar algún riesgo frente al peligro que se pueda dar. Entonces, es cuánto nos puede afectar a nosotros y cuánto vamos a resistir sin tener ningún inconveniente. Entonces, si yo, por ejemplo, vivo a la ribera de un río y sé que se puede carcomer la tierra debajo de mi construcción, yo estoy con una casa que va a ser vulnerable a algún tipo de desastre. Entonces, tengo que reducir esa vulnerabilidad como o viviendo en otro lugar o construyendo diques de contención para que no afecten justamente la vivienda que yo voy a tener. Al reducir la vulnerabilidad se reducen justamente los efectos del desastre, buscando una solución a futuros problemas que pueden darse. Entonces ya conocemos lo que es peligro y vulnerabilidad. El riesgo es esa estimación en probabilidades de los daños que pueden afectar con los desastres naturales. Es un número esperado de pérdidas humanas, de heridas, de propiedades dañadas, de actividades económicas truncadas. Todo eso está en la base a lo que sería el riesgo, una estimación matemática de esas probables pérdidas. Entonces, para contabilizar y entender mejor el riesgo va a ser esa probabilidad de que el fenómeno natural con consecuencias potencialmente dañinas, este, pueda yo calcular cuáles son sus afectaciones. Y ese fenómeno natural es no controlable. Lo que sí puedo controlar es la vulnerabilidad. Entonces yo tengo que buscar reducir justamente todas esas pérdidas humanas, controlando justamente el que sea eh, invulnerable por estos desastres que pudiesen ocurrir. Como ejemplo se muestra esta figura a la derecha. El peligro representado por el fuerte temporal de lluvias intensas se puede desencadenar en eventos como saturación del suelo,
incremento del caudal del río, erosión y deslizamiento. La vulnerabilidad está representada por la ubicación de la vivienda, la misma que se encuentra expuesta a sufrir daño por el desprendimiento en las rocas y el deslizamiento. En estos casos, la familia está en alto riesgo, obviamente, por vivir en ese lugar. Los desastres entonces se presentan cuando se desencadena una fuerza o energía con potencial destructivo, o sea que es una amenaza, que es ese peligro que se va a tener y que encuentra condiciones de debilidad ante esa fuerza, o sea que la fuerza que se puede desencadenar, si nosotros somos muy fuertes no pasa nada, pero si somos vulnerables, obviamente el desastre va a ser gigantesco. Entonces volvamos a la parte inicial. ¿Qué cosa vendría a ser un fenómeno natural? Es todo lo que ocurre en la naturaleza permanentemente, los movimientos de las olas, la lluvia que se va a dar, solamente que algunos de ellos van a generar mayor peligro y van a afectar en este aspecto a la vulnerabilidad de las personas, generando justamente un desastre natural. Y ya sería un desastre natural porque fue originado por un fenómeno natural. Pero si fuera originado por el hombre, entonces sería un desastre humano o por la mano del hombre. No es lo mismo entonces un fenómeno natural que un desastre natural. Los desastres no son naturales, pero los fenómenos que los desastres en general no son naturales. Eso es lo que quería decirles, sino algunos de los fenómenos que lo producen. El territorio peruano está expuesto a múltiples fenómenos naturales que causan diferentes desastres. Es más, vamos a reducir a que existen todos los desastres naturales existentes en el mundo en el Perú. Todos, menos dos, huracanes y tornados. Entonces, si te hacen una pregunta, por ejemplo, en el Perú pues, existen un desastre natural como las inundaciones, sí. Desglaciación, sí. Fenómeno del Niño, sí. Heladas, sí. Terremotos, sí. Maremotos, sí. Volcanes, sí. Todo desastre natural existe en el Perú, obviamente por la zona en la que nos encontramos. Pero hay dos que no, te repito, huracanes y tornados. Fuera de eso, todos los demás desastres naturales que puedas pensar tú puedan existir en nuestro país. ¿Cómo clasificamos entonces a los desastres en general? Uno, como desastres naturales. Entonces ahí la energía proviene de un fenómeno natural y se dividen en tres tipos: meteorológico, geotécnicos y tectónicos o geológicos. Entonces vamos a conocer primero los que serían los desastres y aparte de estos desastres que son naturales, tenemos los desastres que tienen que ver con el hombre o antrópicos o sociales, donde la energía destructiva tiene un origen humano y social. En este caso puede ser también con subtipos: exclusión humana, guerras y delincuencia, el mal manejo de recursos y desechos y accidentes. En lo que sería esta clasificación de los desastres naturales, tenemos primero a los que serían los meteorológicos. Son aquellos desastres producidos por fenómenos meteorológicos. La meteorología estudia fenómenos físicos que se producen en la atmósfera, como los vientos, lluvias, tempestades y tormentas. Se hallan en sujeto a muchos cambios y se manifiestan de la siguiente forma. Por ejemplo, desastres de tipo de ciclones, que van a ser huracanes o tifones, que se van a dar en zonas tropicales, en las zonas del Atlántico y en las zonas del Índico, de los océanos, se van a originar ahí. Y los tornados que se dan en las zonas más desérticas. Las tormentas, que son lluvias temporales con gran cantidad de truenos y rayos. Heladas, donde hay un frío intenso que logra bajar de un momento a otro, y las sequías, que permiten pues tal cantidad de calor que no pueda existir la vida y por ende destruye diferentes tipos de cultivos. ¿Cómo son los ciclones tropicales? Pueden provocar marejadas ciclónicas en zonas costeras. El huracán y el tifón son ciclones muy fuertes. A los del Océano Atlántico, como te decía, se les llama huracán, y a los tifones los del Océano Pacífico e Índico, ¿no? El ciclón tropical es el nombre genérico que se le va a dar. Se desarrollan sobre aguas tropicales y las partes de un ciclón
son el ojo, la pared del ojo y las bandas lluviosas, como tú puedes ver en este lugar, ¿no? El ojo en la parte interna que vamos a tener aquí, la pared del ojo y las bandas lluviosas que están a los alrededores. Lo vemos desde otra fotografía. Y estos son los daños que van a ir realizando. El huracán es el más destructor de todos los ciclones, es uno de los que más daños hacen a la humanidad y su poder destructivo radica en la velocidad de los vientos. Hace que el agua sea también un agente de destrucción. Los tornados generan un embudo de aire que rota de forma violenta. Su extremo inferior está en contacto con la superficie de la Tierra y el superior genera una nube de cumulonimbus, que es una nube de agua que está dando vueltas alrededor, y los tornados son resultado de la confluencia de esas dos masas de aire de diferente temperatura y humedad, cálida y frío en las superiores, que están teniendo algún tipo de contacto y que generan estos movimientos. Se disipan después de desplazarse más o menos unos 100 kilómetros y se forman a una altura de 1 a 2 kilómetros por encima de la superficie y luego van bajando. Las tormentas producidas por una nube cumulonimbus es un evento de corta duración, presenta truenos, relámpagos, son unas nubes como tú observas de este tamaño, son muy altas, muy elevadas, muy grandes y que comienzan a hacer que tienen más o menos unos 10 kilómetros de altura y que van generando pues gran cantidad de hielo, granizo, nieve, lluvia, que se va a realizar desde esa altura y va a caer justamente a la Tierra, ¿no? Las heladas consisten en un descenso de la temperatura de ambiente a niveles muy inferiores al punto de congelación del agua. Se genera y se pueden observar cómo se hace todo un frost alrededor, encima de todos los vegetales, y esto pues obviamente los está matando. Graves daños a las personas, animales y a las plantas. Las sequías es lo inverso, la falta de agua genera una condición anormal en algún sitio determinado y esto es causado por la falta de lluvia y altas temperaturas. En muchos países africanos las sequías han contribuido a la falta de alimentos provocando gran cantidad de hambrunas. ¿Qué van a ser los desastres topográficos? Son los producidos por los fenómenos que actúan en la superficie de la Tierra. Entre estos fenómenos tenemos a los procesos dinámicos como los aludes, derrumbes, aluviones o huaicos, cualquier deslizamiento. Otros fenómenos que se dan son las inundaciones, las avalanchas y los deslizamientos. Las inundaciones son una invasión de agua en áreas normalmente secas, causando daños considerables, como tú puedes ver en las fotografías. Pueden presentarse lenta y gradualmente en las zonas llanas o pueden ser súbitas en regiones, por ejemplo, más montañosas. Pueden tener causas naturales como la incidencia de lluvias, mareas altas, de hielo, etc. Pueden también ser provocadas por el hombre. ¿Ok? La tala exagerada de los bosques acelera la erosión del suelo, provocando que ésta pierda su capacidad de absorber el agua y por ende va a aumentar en gran cantidad. Las avalanchas son el desprendimiento de grandes masas de nieve y rocas de la cima de grandes montañas. Caen sobre los valles y quebradas con alta velocidad, obviamente generando muerte. Se produce en zonas montañosas donde hay una inclinación de las laderas y muy acentuadas y que pueden permitir que esto suceda. Los motivos son el calentamiento global, movimientos sísmicos y en algunos movimientos de placas en la zona de los Andes. El deslizamiento es un movimiento pendiente hacia abajo lento o súbito de una ladera por materiales de roca que se van desplazando, ¿no? Y esto puede generar un daño así como tú observas, ¿no? Gran cantidad de piedras que van bajando justamente debajo de la montaña a hacer algún tipo de daño, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, te voy a dejar estas actividades, son muy simples, por favor, realiza un cuadro comparativo de los desastres naturales tratados en clase y cuáles son sus principales características. Ilustra todos los desastres naturales descritos en esta oportunidad. Nos vemos la siguiente sesión.